¿Cómo fue eso del CED? ¿Cómo? Desde la prisión, desde los primeros meses en Isla de Pino, cuando recién condenado, yo empecé a dar los pasos para organizar, para crear un instrumento de lucha, porque a lo largo de la historia sé que las luchas tienen que ser dirigidas por un instrumento, las ideas así sueltas en el espacio, sin concretarlas en documentos, pues no tienen la misma trascendencia, ni para los hombres ni para la historia, que si se ponen por escrito y se plasman en un documento. Así que inicialmente empezamos a trabajar estando en Isla de Pino, tanto como en los primeros tiempos del año 60. Después, pues ya en la prisión de Guanajay, unos 10 años más tarde, también hicimos otro esfuerzo y creamos un primer instrumento que se llamó Movimiento Nacional Revolucionario. Y posteriormente, cuando salí de la prisión, ya había un trabajo hecho afuera, por el que algunos de los expresos políticos que habían salido en libertad antes que yo habían sido regresados a la prisión porque fueron cogidos prisioneros, y otra gente que no estaba presa de antes la habían metido en la prisión porque conspiró con nosotros. Pero finalmente, cuando salí al exilio, en octubre del año 79, pues entonces me reuní con muchos compañeros, viejos compañeros de la tropa que yo había mandado, que estaban en el exilio, y gente que nunca había estado organizada conmigo, ni que siquiera me conocía. Coincidimos en Estados Unidos, en Venezuela, en Costa Rica, en Puerto Rico, en República Dominicana y en otros países, y decidimos convocar a un congreso que se efectuó en octubre de 1980. Si quieres cortamos esto aquí, pero tú te Sí, sacas sí, después. vamos a... Sí. Bueno, en octubre de 1980 realizamos el primer Congreso de Cuba Independiente y Democrática en Caracas, en Venezuela, con el propósito de crear una organización que no sabíamos qué nombre le íbamos a poner, que en definitiva se llamó así, CID, Cuba Independiente y Democrática. En aquel momento Cuba era un satélite de la Unión Soviética, una colonia de la Unión Soviética, por eso teníamos que poner énfasis Cuba Independiente y Democrática, porque Cuba era un régimen totalitario, un país sometido al régimen totalitario, y convenía precisar que nosotros íbamos al regreso de la democracia. Así que pues se creó esa entidad en Caracas. Yo fui el secretario general de ella. Fue un congreso que duró 3 días, y la reunión fue en Venezuela para sustraerla de la influencia de la Florida y de Miami y de Estados Unidos, para que no apareciéramos como un grupo más auspado por Estados Unidos, sino para hacerle honor al nombre de independiente. Pues nos fuimos a Venezuela. Además, los venezolanos de los partidos políticos del espectro democrático de Venezuela y los costarricenses y gente de otros países de América Latina nos apoyó. Y entonces el escenario apropiado era una capital de un país latinoamericano. Nos pareció que Caracas era la que mejor simbolismo tenía para la fundación de ese movimiento. Desde entonces hemos trabajado muy duro con delegaciones en diferentes países, con unas cuantas delegaciones en Estados Unidos, en los núcleos principales del exilio, como Miami, Nueva York, New Jersey, California, Chicago también, Filadelfia, otras muchas ciudades de Estados Unidos. Ahí hemos organizado bases, delegaciones que le llamamos. En Puerto Rico tenemos un movimiento muy bueno, ese mismo movimiento con delegaciones muy fuertes, en República Dominicana, en Costa Rica y en Venezuela hasta ahora, que las cosas han estado mal por la represión que hay, y también tenemos en Europa algunos núcleos. Casi todos los años hemos efectuado reuniones generales, las que llamamos congresos, convenciones, y ahí pues en esos congresos y convenciones revisamos nuestra estrategia, nuestras tácticas, pero el núcleo principal de nuestra militancia ha estado clandestino en Cuba. En Cuba hemos creado muchos, cientos, quizás hasta miles de células clandestinas que sobreviven ahí con mejor o peor suerte bajo la tiranía, y en cierto modo hemos sido inspiradores de esos movimientos de la disidencia que está en Cuba,
Casi toda la gente nuestra dentro de la isla tiene que estar a nivel clandestino. Solamente unos pocos se atrevieron ahora en octubre del año pasado a salir a la superficie como Cuba Independiente y Democrática. Algunos de ellos están en prisión. Lo hicieron por su propia cuenta, porque cada vez que nos han consultado desde la isla, queremos salir a la superficie y decir, no estar más clandestino, identificarnos como Cuba Independiente y Democrática, como el CID, como llaman así, pues les hemos dicho no, que los destruyen, los encarcelan o los matan. Y alguna gente, aún estando clandestinos, la han metido en las prisiones, los han cogido, la han metido en las prisiones y la han pasado muy mal. Alguna gente de las que estaban en las prisiones ha salido, están en el extranjero, se ha incorporado al trabajo de aquí del extranjero. Así que una parte de ese movimiento Cuba Independiente y Democrática existe en la isla a nivel clandestino, muy poquitos a nivel público y están en prisión. En el exilio, pues lo que hacemos es darle soporte a esos que están adentro. Durante 17 años trabajamos en una cadena radial que se llamó La Voz del Sí, que transmitía desde países de América Latina por onda corta para el pueblo de Cuba, con programas muy organizados. No solamente hablábamos nosotros los de nuestro movimiento, ahí los de nuestra organización, sino hablaban todos los grupos del exilio que querían tener un medio de comunicación para el pueblo de Cuba. Lo hacían y lo hacían gratuitamente a través de La Voz del Sí. Era una cadena radial que curiosamente desapareció cuando el señor Clinton estaba en la Casa Blanca. Tenemos entendido que Fidel Castro lo presionó y que Clinton fue, aunque las estaciones de nuestra cadena radial, La Voz del Sí, no estaban en Estados Unidos, pero la influencia de este país fue lo suficiente como para que en el país latinoamericano donde estaban las instalaciones, pues nos obligaran a cerrarlas, o obligaran a los militares amigos nuestros a cerrarlas en ese país, porque eran una alianza con militares y con gobierno también de un país latinoamericano que por ahora tengo la obligación de callar, de guardar en silencio, pero que el día que Cuba sea libre, pues haremos la historia con todos sus detalles y les rendiremos honores a los que nos fueron nuestros aliados valiosísimos en todos estos años. Durante 17 años transmitimos por La Voz del CID mensajes para Cuba de aliento, de orientación. Así que muchos de esos dirigentes de la resistencia de Cuba, en cierto modo, pues es gente con la que hemos estado vinculados. No quiere decir que sean de nuestra organización, sino que siempre recibieron apoyo y orientación a través de La Voz del CID, apoyo de nosotros, de nuestra organización y de otras organizaciones del exilio, porque nos parece que siempre ha sido una necesidad muy elemental y hasta imperiosa, que desde el exilio se le brinde respaldo a los valientes que dentro de Cuba pues mantienen la resistencia en pie frente al régimen castrista. Así que toda esa gente que en Cuba está, los Marta Beatriz Roque, Osvaldo Payá, Gustavo Arcos Verne, el doctor Elías Vicé, Héctor Palacio, todos los líderes de la resistencia que están dentro de Cuba tienen nuestro respaldo y en cierto modo son héroes a los cuales les brindamos el máximo de solidaridad. Bueno, me falta por decir que cuando concluya la noche castrista, nuestro movimiento Cuba Independiente y Democrática se convertirá en esa Cuba que renace después de Castro, después de la noche castrista, se convertirá en un partido político. El nombre de ese partido político, la plataforma, en fin, se determinará allá, en un congreso que realizaremos 4, 5 o 6 meses después de concluir el régimen castrista, en alguna ciudad de Cuba, sea La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Bayamo, etcétera, pues nos reuniremos y allí se determinará cómo se ha de llamar el partido y cuál ha de ser pues su plataforma política. Por supuesto que los fundamentos doctrinales de ese futuro partido están dados en Cuba Independiente y Democrática, que son más o menos estos: independencia y soberanía, democracia pluripartidista, economía de libre mercado, justicia social y derechos humanos, integración latinoamericana y continental. Estamos conscientes de que cuando volvamos a ser una nación tenemos que entrar en bloques, en integraciones regionales, porque eso nos lo va enseñando la dinámica del mundo actual. El hecho de que la Unión Europea haya podido integrarse y desenvolverse con éxito y que otras integraciones regionales hayan podido lograr ciertos éxitos, nos está diciendo que los países deben asociarse en lo posible, sin sacrificar su soberanía,
para defender mejor sus intereses comunes y para realizarse en este mundo que progresa, que al mismo tiempo pues tiene grandes confrontaciones, pero sobre todo en el cual necesita ese principio elemental que es la solidaridad, el compartir intereses en esfuerzos comunes, siempre sobre valores que tengan que ver mucho con la condición humana de nuestra especie. Todavía estás haciendo los programas de radio, pero ahora para Radio Martí, ¿verdad, comandante? Sí. Sí, bueno, yo he estado siempre, con cierta intermitencia, he estado participando en algunos programas de Radio Martí. Debía haber dicho que en ese trabajo de La Voz del Cid, mis hijos Rogelio y Uber, conjuntamente con un personal muy valioso, de gente amiga y buena, pues fueron los forjadores de ese trabajo. Ahí tenemos gente de todas las nacionalidades, los mismos argentinos que costarricenses, que mexicanos, porque en nuestras propias filas hay gente de unos cuantos países de América Latina y hasta de España también, y americanos también. Así que este es un esfuerzo no solamente de cubanos, un esfuerzo compartido por gente de otras nacionalidades y en la cual algunos países de Centroamérica y de Sudamérica han hecho una aportación significativa en ideas, en recursos económicos y en toda clase de aportaciones. No es un trabajo solo de cubanos. Los cubanos tenemos mucho que agradecerle a la solidaridad del mundo. Si solamente los cubanos hubieran defendido mi vida, yo estaría pues muerto hace años. Mucha gente de diferentes países, noruegos, españoles, franceses, rusos, mexicanos, gente de todas las nacionalidades norteamericanas, personas en particular y entidades, congresos, gobiernos, entidades como Amnistía Internacional, y como organizaciones como la Federación de Maestros Americanos, como la organización gremial, la FLCIO, como la Asamblea Legislativa de Costa Rica, como la Organización Sindical de Colombia, como la Organización de los Sindicatos Venezolanos, la Confederación de Trabajadores Venezolanos. Así que mucha gente del mundo entero hizo campaña por mi libertad, por mi vida. Mucha gente del mundo entero nos ha dado diferentes formas de soporte moral, político, económico, etcétera, a la lucha de los cubanos y particularmente al trabajo de nuestro movimiento. Comandante, ya viendo todo lo que sufrió en los 20 años, todo el tiempo que estuvo afuera de la familia, si pudiera cambiar usted algo de su vida, ¿lo haría diferente? Algo de mi vida no. Yo estoy contento de la forma en que he vivido. Lo que habría cambiado es lo siguiente: yo nunca habría podido ayudar, nunca ayudaría, si tuviera posibilidad de subir a posiciones de mando y de gobierno, a un bribón como Fidel Castro. Yo hice lo que hice, que fue una contribución modesta como combatiente, como hombre de lucha, buscando armas para la Sierra Maestra, porque la Sierra Maestra representaba la esperanza de los cubanos para convertirnos en una república madura, completa, en la que no solamente la democracia fuese un fundamento a través del orden institucional, sino en la cual la justicia social, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la condición humana, eso que Martí llamaba que él quisiera que fuera la primera ley de nuestra república, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Yo quería que eso se realizase en nuestra revolución y ese era el compromiso que teníamos desde la Sierra Maestra, el compromiso que tenía Fidel Castro. Después, cuando llegamos al poder, pues Castro sacó una carta escondida y nos impuso una dictadura y una dictadura totalitaria. Yo no habría ayudado a Fidel Castro, nunca, si hubiese sospechado o hubiese sabido que era un canalla, un traidor y un monstruo. Así que de eso sí me arrepiento. Pero de haber luchado porque le devolviéramos a la nación cubana el orden democrático, nunca me arrepentiré. Esta calamidad que nos ha ocurrido nos vino, pues porque no la pudimos evitar. Porque cuando vi desde el poder
que se cernía sobre Cuba una amenaza tal, traté de hacer lo posible y lo imposible para evitarlo. Y lo último que me quedó fue decir, bueno, renunciar para llamarle, para alertar a mi pueblo acerca de lo que viene, lo que se está incubando, a sabiendas de que me podía costar la vida, que me podía llevar a paredón de fusilamiento. Pero sí, así, recorriendo mi vida, pienso que he sido leal a mis convicciones. Quizás he pagado un precio alto, pero no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber ayudado a subir al poder a un bribón que ha traicionado a mi pueblo y que ha convertido mi país en una verdadera catástrofe, una desgracia. De eso sí me arrepiento. Pero aún en estas experiencias he reafirmado en mi convicción de que vale la pena ser leal a las convicciones que uno tiene, a los principios que uno tiene, de que, en fin, vale la pena luchar por algo que no sea la persona o lo inmediato de la familia, o que no sea el dinero. Creo que la condición humana lleva implícita la preocupación de tratar de hacer algo por el bien de los demás, por el bien de su país, por el bien incluso de toda la humanidad. Dedicarse nada más que a uno mismo, a acumular riqueza o a satisfacer sus necesidades personales, sus ambiciones personales, tener un buen vestido, tener una bonita prenda, ser esto, ser lo otro, brillar un poco, ¿no? Yo creo que el ser humano trae como función, como cometido, el ayudar a hacer triunfar ciertas cosas que son de todo el género humano. La civilización ha ido progresando no solo porque el hombre un buen día inventó cómo trabajar la piedra, o inventó cómo trabajar la tierra y sacar buenos productos de la tierra, o cómo construir buenos edificios, o cómo fundir los metales, ¿no? Yo creo que también el hombre, en el curso de todos esos esfuerzos, fue aprendiendo a ayudar a que todos vivamos mejor, a que la humanidad tenga un mejor destino y un mejor nivel de vida. Pienso que estos son ideales por los cuales vale la pena luchar, vale la pena sacrificarse. Comandante, ¿se siente usted como héroe? Yo creo que yo he tenido suerte. Yo creo que he tenido suerte, saliendo un poco del común de la gente. Pero yo no creo que eso sea producto propiamente de mi esfuerzo personal. Yo creo que si yo no hubiese tenido buenos combatientes a mi lado, gente valiente y decidida, que estuviera convencida de que valía la pena luchar por eso, yo no habría sido un guerrillero destacado, ni un jefe guerrillero, ni habría llegado a ser el comandante con nombre que fui, sino es porque cuento con los hombres esos que me ayudaron a realizar una tarea importante en el contexto de nuestra guerra revolucionaria. Así que pienso que si he tenido éxitos, esos éxitos tengo que compartirlos con los hombres que me han acompañado, con mi familia que me ha dado apoyo, con mis padres que me enseñaron a ser un ciudadano con ideales y con convicciones, y con mucha gente que ha sido buena y generosa conmigo. Por ejemplo, Castro me ha odiado tremendamente, me hicieron horrores en las prisiones, me hicieron muchísimas cosas, pero yo me encuentro donde quiera por ahí, no solo entre cubanos, sino voy a este país, voy al otro, y hay mucha gente que no me conocía, que me trata con cariño, porque me conoce de nombre. Y eso pues eso es como un alimento que uno recibe y como una restitución que uno recibe por el mal que otros le hayan hecho. Así es que estoy agradecido y me siento, como digo, parte de mi país, parte entrañable de mi país y parte también entrañable de la comunidad, de todo el mundo. Yo, cuando leo una noticia de una desgracia que ocurre en un país lejano, de Asia o de África, esos pobres negros que se matan por cuestiones tribales, y allí a mí también me duele eso. Cuando veo la pobre negrada esta haitiana pasando trabajo ahí por sobrevivir, o tirándose al mar y ahogándose, como cuando veo a los cubanos estos que se ahogan en el trecho de la Florida, se lo comen los tiburones, eso a mí me duele, como si fuera de gente que está más próxima a mí, ¿no? Es decir, que no, el dolor humano no me es ajeno. Y esto yo no creo que sea una cosa de que yo soy mejor que los otros, sino que tengo la suerte de aprender en lecturas y en mis propias experiencias, quizás desde mis sufrimientos, he aprendido a ver lo cerca que estamos unos seres humanos de los otros y la necesidad que hay de
de pensar y de dolerse por ti y por toda esa otra gente. Así que, en cierto modo, pues, me acuerdo de aquello que decía Hemingway en su obra ¿Por quién doblan las campanas?, ¿no? Muchas veces las campanas doblan por ti o doblan por otra gente que tú no las conoces, pero que son seres humanos que vivieron o que viven con las mismas ansias, con las mismas angustias que las que alimentan tu existencia personal. ¿Por qué fue, y la última pregunta, comandante, ¿por qué fue importante escribir el libro? Porque de la Revolución Cubana se han escrito y se han dicho muchas mentiras. Los Castro han contado una historia desfigurada completamente, en la que ellos se presentan como héroes reivindicadores de la nación cubana. Y son unos esbirros terribles que han engañado a todo el mundo, que han cometido crímenes tremendos, que incluso a sus mejores compañeros, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, el general Arnaldo Ochoa, los hermanos La Guardia, cada uno de ellos fue ministro del Interior de Fidel Castro y guardián personal. A esos los asesinaron, a su pobre gente, a la gente más fiel de ellos la asesinaron porque ya no les convenía, se la echan, que se la quitan de arriba. Entonces, son unos personajes tenebrosos que han escrito y han divulgado muchas mentiras y que presentan la Revolución Cubana como una hazaña, como una obra realizadora de todos los sueños de la nación cubana y de los sueños de la América Latina, y con muchas mentiras, muchas deformaciones. Y a mí me interesaba que existiese también el testimonio de una verdad que yo he visto desde adentro y que he sufrido desde adentro. A mí me presentaron como el más miserable de los seres humanos, Fidel y su hermano Raúl, y han insistido, incluso estando en prisión, decían, bueno, esto lo tenemos casi en un hotel, come lo que quiere, está así, tiene aire acondicionado, tiene esto, tiene lo otro. Fue la mentira que repitieron durante años, es un preso privilegiado. Y yo estaba en los peores sitios de cada prisión y me hicieron horrores de los que he sobrevivido milagrosamente. Así que quería que se conociera la historia del proceso revolucionario y en cierto modo también tenía interés en reivindicarme personalmente. Pero ya hace años que yo no tengo dudas de que mi caso personal salía a la luz con la verdad, en transparencia, sino el que se conocieran los detalles de ese fraude desgarrador, tenebroso, que ha sido la Revolución Cubana. Esa es, diríamos, la trampa, la estafa más vergonzosa y más calamitosa que ha ocurrido en el continente americano en la historia de todos los siglos. Y yo quería que hubiese una versión en la que yo pudiese aflorar con luz para que la gente, incluso las futuras generaciones, cuando estudien el proceso de la Revolución Cubana, tuviesen una fuente de información en que la verdad pudiese ser comprendida y asimilada. Así que para el conocimiento de la verdad histórica de la gente de mi país, ahora y después, y de otras mucha gente del mundo interesada en conocer sobre el proceso cubano, para eso escribí mi historia. ¿Qué le diría a los líderes que van a estar ahí en la conferencia? Un mensaje de ustedes, ¿qué le diría? Bueno, primero, nosotros tenemos una cultura hispana. Los hispanos no somos una nación, los hispanos no somos una raza, pero sí somos una cultura. Y esa cultura tiene unos cuantos valores muy sustanciosos que tenemos que seguir defendiendo. No solo es nuestro idioma, sino que hay en un montón de pensadores a lo largo de la historia de toda esta entidad que son las naciones hispanas. Hay unas cuantas personalidades y unas cuantas ideas bonitas de sustancia que tenemos que defender. Por ejemplo, desde el Quijote, en el Quijote hay muchas cosas que Cervantes puso ahí, en donde nos hace ver qué cosa es la justicia, y habla de la justicia distributiva. Hoy se habla de justicia social, etcétera, pero ya desde Cervantes y desde antes de Cervantes, en fin, hay una herencia hispana. En esa herencia hispana hay heroísmo, hay muchísimas cosas que son válidas. El heroísmo tiene sentido, tiene un gran valor cuando el heroísmo va acompañado de ideas que le den sustancia y contenido al heroísmo. Cuando es el heroísmo como valentía, como coraje, es una cosa, es una mercancía que no vale mucho. Pero cuando el heroísmo va, como por ejemplo, como en Benito Juárez,
como en Bolívar y como otros próceres nuestros, y como en José Martí, que predicó con el amor y que habló de eso, de la dignidad del ser humano y de la necesidad de no olvidar a los pobres, pues entonces el heroísmo tiene digamos, una calidad muy, muy interesante, muy valiosa. Y ahora que hablo de calidad, se me ocurre decir algo que quizás exprese lo más conceptuoso de mis ideas. Hay una mercancía que se llama calidad humana, es decir, es un componente de nuestro mundo civilizado que que determina que una gente sea mejores que otra. No vale más el que tenga más dinero, no vale más el que suene más, el que salga más en los pasquines, no vale más el que llegue al puesto más alto, vale más el que tiene una mejor comprensión de la problemática existencial y es capaz de ser generoso, de identificarse, de ser solidario con el que necesita solidaridad. En cierto modo, eso no está lejos de lo que Cristo habló, pero Cristo lo expresó de una forma sublime, de amar los unos a los otros. No se trata propiamente de amar, sino de ser generosos y ser solidarios los unos con los otros. Sin que nos olvidemos nunca de que no hay sociedad justa si no está basada en los principios de libertad, de democracia, de convivencia pacífica. Así que, en esencia, pues, esto es lo que yo le diría a toda la gente que cree que yo valgo algo. Seamos solidarios y no olvidemos de eso que se llama calidad humana, de eso de ser bueno, de ser generoso, de ser valiente cuando vale la pena ser valiente. Una última cosa, nunca hay razón para sentirse cobarde, para sentirse inferior. En la medida en que uno es justo, en que uno es bueno, en que uno es noble, en que uno es generoso, en que uno es solidario con los que merecen solidaridad, uno nunca es la última pieza de la baraja. Uno tiene cierto nivel y cierta condición que de por sí ya tiene un valor intrínseco. Así que yo, al agradecer todas estas generosidades conmigo, mi mensaje es no olvidemos ser buenos, no olvidemos ser justos, no olvidemos ser respetuosos del derecho ajeno.